Bueno, continuamos entonces. Habíamos estado viendo la reacción de bromo en un solvente nucleofílico como el agua. La mezcla de no sé si ustedes alguna vez han visto en la química inorgánica o en la química general, lo más probable es que no hayan tenido oportunidad de hacer ninguna experiencia con bromo. La molécula diatómica de bromo se presenta como un reactivo que es un líquido de color naranja muy intenso, que tiene vapores muy corrosivos. Es como si fuese que uno tiene un líquido anaranjado, como si fuese un jugo de naranja, imagínense Tang, así, pero que le salen vapores naranja. Y ese líquido, fíjense que el yodo 2 son cristales de color violeta, el bromo 2 es un líquido y el cloro 2 es un gas. A medida que yo voy subiendo en el grupo de los halógenos, la molécula diatómica va cambiando en la forma en la que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura. Y el bromo se puede disolver, este líquido anaranjado se puede disolver en agua, y eso es lo que le llaman agua de bromo. ¿Sí? No son muy originales para ponerle nombre, pero justamente ese es el caso donde yo puedo poner un alqueno en agua de bromo y el producto que voy a encontrar es un halógeno con un grupo hidroxilo en el carbono vecino. Y la forma en que esto se llama, el nombre químico que tiene este tipo de estructura es halohidrina. Halo por halógeno, puede ser clorhidrina o bromhidrina, dependiendo de cuál es el halógeno que tiene en la posición vecina. Entonces, cada vez que hablamos de obtención de bromhidrinas, estaríamos hablando de este tipo de reacción, donde en un carbono entra bromo y en el vecino entra el grupo alcohol. Hidrina viene de agua, por eso es que de ahí se han puesto estos nombres. Acá pasamos a la siguiente. Estuve viendo ya los videos, les puse algunos en el Drive. Ténganme paciencia porque esos son mis videos más primitivos cuando comenzó la pandemia, y los filmaba con el celular y me di cuenta que en el celular se ven bien y en la computadora se ven como girados o 90 grados. No me había dado cuenta antes porque siempre los había visto en el celular. Ya voy a filmar la versión .2 y que salgan un poco mejor. Ténganme piedad, esos son los más feitos porque son los que empecé a hacer el año pasado, y después aprendí un poco mejor de cómo organizar la filmación y salieron un poco mejor. Ya les voy a poner algunos que no me gustan cómo están, se los grabo de nuevo. Entonces, formación de halohidrinas, sea cloro o sea bromo, va a reaccionar la molécula diatómica del halógeno en presencia de agua con un alqueno, en este caso es el ciclohexeno. En la primera etapa se forma el ion bromonio, que es un ciclo catiónico que tiene el halógeno igualmente unido a los dos carbonos, ¿sí? Y en la segunda etapa viene el agua, que no puede venir por la misma cara que por donde está este puente, siempre va a venir por la cara posterior, y eso va a hacer que acá se ve el agua por la cara posterior a donde está el puente del halógeno, y el agua tiene que decidir en cuál de los dos carbonos ve más estabilizada la carga positiva. Entonces, si acá hubiésemos tenido un metilo, por ejemplo, en esta posición, justo cuando le estaba escribiendo eso se cortó en la clase pasada,
y lo voy a poner al metilo donde se supone que va a atacar el agua, porque ese va a ser el carbono más sustituido. Entonces, si en lugar de ser el ciclohexeno sin sustituyentes, hubiese sido un metil ciclohexeno, el grupo hidroxilo, que es el que va a venir del agua, va a quedar enlazado en ese carbono más sustituido, porque con los pares de electrones que tiene el oxígeno del agua, va a atacar nucleofílicamente y este par de electrones se lo lleva el bromo para quedar en el otro carbono, ¿sí? Entonces así es como ocurre este ataque y el producto tendría entonces esperen que pasamos ahí. Esta estructura tipo anti, y en el caso de que hubiese sido el ciclohexeno con sustituyentes, el grupo hidroxilo queda en el más sustituido y el bromo en el menos sustituido. Y si yo quisiera dibujar este ciclohexeno con las 3 dimensiones, con las líneas cortadas y las cuñas, supónganse que dibujo, si el bromo está para arriba, ¿qué voy a poner hacia abajo? Y acá tengo que poner hacia abajo el OH, para que se vea que están en caras contrarias, que son una disposición tipo anti. Y acá, ¿qué más había? Acá estaba el hidrógeno, y acá para arriba está el metilo. ¿Sí? Entonces así quedaría si yo lo hubiese hecho un poquito más complicado al ejercicio y hubiese puesto una marca con un sustituyente más para un carbono más sustituido que otro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. La reacción más típica que uno puede querer obtener a partir de un alqueno es obtener un alcohol. Para eso, la lógica da que uno hace una hidratación. Sin embargo, la hidratación directa, que es con agua en medio ácido, es una reacción que no es muy eficiente y es una reacción de bajo rendimiento de productos. La cantidad de producto que se forma es poca y es lenta. Entonces es una reacción que incluso es reversible y en algunos casos se vuelve a deshidratar el alqueno y nos quedamos sin el alcohol. Entonces hay varias opciones para hacer una hidratación. Son 4 casos. Vamos a comenzar hablando de la hidratación directa, que es que comienza, como toda adición electrofílica, con el ataque del electrófilo, que en este caso es el protón. Como tenemos protón en agua, hemos puesto hidrogenión. El protón ataca en el carbono menos sustituido, de acuerdo a la regla de Markovnikov, para que quede el intermediario más estable. Entonces el protón se une al carbono de este extremo, queda el carbocatión, y el nucleófilo, que viene en la segunda etapa, va a ser el agua, que el agua, como ustedes saben, tiene el oxígeno con 2 pares no enlazantes, entonces va a poder actuar como nucleófilo y puede atacar por la cara superior o bien por la cara inferior. Cualquiera de las 2 caras de ese carbocatión que es plano va a conducir a un nuevo intermediario, porque va a aparecer otro catión, pero ya no la carga positiva sobre el carbono, sino ahora esa carga va a estar sobre el oxígeno, y eso se llama catión oxonio. El oxígeno en el catión oxonio usó su par de electrones para enlazarse con el carbono, entonces le está quedando solo un par sin compartir, y no ve las horas de alguna forma recuperar sus 2 pares. Entonces la forma en que naturalmente el catión oxonio se estabiliza es librándose de un protón que le está sobrando. Este sería como un grupo hidroxilo que está protonado. Entonces cuando
puede venir alguien a recibirle este protón. No es que el oxonio va a estar escupiendo protones al medio, sino que va a venir el solvente, que puede ser el agua, y le va a recibir ese protón, ¿sí? Le va a recibir ese protón, y el par de electrones de este enlace es el que vuelve a compensar los dos pares no enlazantes del oxígeno. Entonces nunca se da, como ya les mencioné, que los ácidos en orgánica no son tan fuertes, no se da que los protones se suelten porque sí al medio, sino que va a venir una base, que acá va a ser el agua, que es el solvente, y va a tomar el protón que está protonando el oxonio, ¿sí? Y de esa forma aparece la nueva forma, que ya va a ser el oxonio pierde el protón, lo recibe el solvente, que es el agua, y el agua se transforma en el hidrogenión, que es el agua protonada, y va a quedar finalmente el producto, que es el alcohol. Fíjense que el protón entró en el carbono menos sustituido y el grupo hidroxilo quedó en el carbono más sustituido. Esto es una hidratación que sigue las reglas de Markovnikov. El nucleófilo entró en el carbono más sustituido. Y acá no podemos decir nada de la estereoquímica de la adición, porque podía entrar o por arriba o por abajo, así que daría como una racemización. No hay una estereoquímica preferida por una de las caras del carbocatión, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Yo sé que estas reacciones son muy áridas, pero es la única forma de verlo. Entonces estas son las etapas que tiene la hidratación directa. Primera etapa, la protonación. Se va a protonar en el carbono menos sustituido, formando un carbocatión. Ese carbocatión adiciona agua y se forma un nuevo catión, pero que ya no es carbocatión, sino que es oxonio, es el oxígeno protonado. Y ese protón se lo cede al solvente para formar hidrogenión. Y fíjense un detalle, el hidrogenión se usa en la primera etapa, pero se regenera al final. Eso es típico de una reacción donde el ácido actúa como un catalizador. Si yo no tuviese este medio ácido, esta reacción no comienza, y el alqueno puede estar nadando en el agua sin nunca tener ningún tipo de reacción. Pero si yo le agrego una gotita de ácido, comienza esta reacción a correr, a desencadenarse, y siempre al final de la reacción se regenera la cantidad de ácido que se gastó al comienzo. Entonces, si yo midiera, por ejemplo, el pH al comienzo de la reacción, tendría que dar igual que al final, ¿sí? Porque se cataliza por ácido, pero el ácido no se consume estequiométricamente. Lo que se gasta aparece de nuevo al final. Entonces este es un típico caso de una catálisis ácida. Y pasamos ahora a la segunda forma de hacer hidratación de alquenos. Es lo que se llama hidratación indirecta y utiliza un ácido muy fuerte, que es el ácido sulfúrico muy concentrado. Acá no lleva agua y medio ácido, acá es puro ácido sulfúrico muy concentrado. Entonces, estas son condiciones muy drásticas, pero son las condiciones en las que se hace la hidratación industrial, por ejemplo, para obtener los alcoholes. Entonces, el ácido sulfúrico va a protonar uno de los carbonos, pero la especie que va a actuar como nucleófilo, como acá casi no hay agua porque está ácido puro, la especie que va a actuar como nucleófilo es el anión sulfato ácido, ¿sí? Que es el que se forma cuando
se protona el alqueno, está quedando en el medio sulfato ácido, y ese es el que actúa como nucleófilo atacando en la segunda etapa. Entonces, primera etapa siempre de la adición electrofílica, ataca el protón. En el carbono, menos sustituido, de forma de obtener un carbocatión lo más sustituido posible. En este ejemplo no hay diferencia entre los dos carbonos, pero si hubiera habido un metilo acá, en esta posición, hubiese formado un carbocatión terciario que se estabiliza más que uno secundario que hubiese sido el otro carbono. Entonces, la especie que queda sulfato ácido actúa como nucleófilo y se va a formar este compuesto que es un sulfato, ¿sí? Fíjense que es como un sulfato orgánico, ¿sí? Y este sulfato orgánico luego es el que va a reaccionar con agua para dar una sustitución de este grupo por el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, primero se hace la reacción sin nada de agua, con el ácido sulfúrico concentrado, se obtiene este producto intermedio que es un sulfato, y a este recién se le agrega agua en medio ácido y se obtiene el alcohol. En esta reacción se obtiene mejor rendimiento que en la hidratación directa, pero son condiciones muy drásticas. Lo estoy cocinando con ácido sulfúrico, entonces hay moléculas que no resisten un tratamiento tan agresivo. Entonces, esta es para compuestos muy simples, que no tengan grupos especiales que puedan ser sensibles con el ácido. Y también pueden ocurrir reordenamientos de la estructura por justamente la formación de estos carbocationes. La regioquímica es Markovnikov, porque el grupo hidroxilo va a quedar en el carbono más sustituido, y la estereoquímica, como el ataque se puede dar por la cara superior o inferior del orbital PZ del carbocatión, va a conducir a una mezcla de las dos posibilidades, con el OH hacia arriba y hacia abajo, que sería lo que le llamamos racemización. Y como les mencioné, el carbocatión puede llegar a reordenarse cuando está presente como intermediario. Vamos a ver la tercera forma de adición de agua. Es una adición que necesita una sal de mercurio. Esta reacción es mucho más eficiente, pero cuando hablamos, por ejemplo, de sintetizar un alcohol que va a ser usado como un aditivo alimentario, imagínense que hacer un tratamiento con sales de mercurio no es lo más inocuo. Entonces, esto es para casos muy particulares donde yo quiero, por ejemplo, obtener un compuesto que es muy valioso y voy a arriesgarme a hacer una reacción con reactivos que son costosos y bastante tóxicos. Acá está este reactivo, es el acetato de mercurio. El acetato de mercurio tiene la característica que siempre el metal es el que va a estar actuando como electrófilo. Entonces, cuando se dé el ataque del enlace pi, va a atacar al mercurio y uno de los grupos acetatos va a salir cuando se da este ataque. Entonces, esta reacción va a conducir a un primer intermediario que, como ya hemos visto, siempre el intermediario es catiónico, y a ver si lo puedo, ahí está, el intermediario catiónico, pero también va a tener una estructura parecida a la que tenía el catión alonio, bromonio, cloronio. Acá se va a llamar mercurinio. Los nombres no son muy originales, llevan el nombre del átomo con el cual se enlazan. Entonces este catión mercurinio
va a estar enlazado con ambos carbonos y va a compartir esa carga positiva. Y el acetato proviene de la salida del acetato de uno de los grupos acetato cuando se da este ataque que habíamos mencionado. Entonces, de nuevo, el mercurio se inserta en el alqueno por una de las caras y va a formar este puente catiónico. ¿Y quién va a venir por la cara posterior? Esta sal está disuelta en agua, entonces normalmente el nucleófilo que va a estar en las proximidades y que va a poder atacar es el agua, que a partir de uno de los pares de electrones va a venir a atacar a cuál de los dos carbonos. A ver, ¿cuál de los dos carbonos atacará? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El agua, perdón, tiene que decidir cuál de los dos carbonos ve más atractivo. ¿Cuál les parece a ustedes que atacará en forma nucleofílica el agua? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El agua, ¿sí? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra opción? ¿Cómo lo ven los otros chicos? El agua es el nucleófilo. Quiere decir que es el que viene con un par de electrones y que viene a atacar al catión. Entonces, él viene con la carga negativa, porque el nucleófilo es como la especie rica en electrones que va a atacar la carga positiva. Y él se encuentra con dos carbonos. Un carbono que es secundario y otro carbono que es primario. ¿Sí? Este carbono está unido a dos carbonos, mientras que este de la derecha está unido solo a un carbono. Entonces, cuando el agua decide a cuál de los dos atacar, primero se fija cuál de los dos carbonos estabiliza mejor la carga positiva. Y va a estabilizar mejor el que tenga más carbonos enlazados. Entonces, el de la izquierda tiene dos, el de la derecha tiene solo uno. Entonces se va a dar el ataque hacia el carbono más sustituido y va a salir el mercurio para este lado. Entonces, acá abajo va a quedar el agua enlazada y para arriba va a quedar el mercurio. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra lámina. Se le pifió la encuesta. Sí, bueno, pero por lo menos lo intentaste. Por lo menos lo intentaste. Se tienen que empezar a animar, porque si pregunto, no me dejen que yo conteste sola. ¿Sí? Entonces, así es como se da el ataque. Las flechitas están mostrando cómo se dan los ataques y ahora vamos a ver cómo es la estructura del producto. Fíjense que el mercurio quedó hacia arriba, el agua que atacó, de nuevo, cada vez que ataca el agua a un catión, el agua aporta uno de sus pares de electrones para formar el nuevo enlace y le va a quedar solo un par no enlazante al oxígeno. Entonces ahí, cuando el agua comparte uno de sus pares, que eran del oxígeno, está quedando con esa carga positiva porque es como que está usando su par no enlazante para formar ese enlace. Y acá nuevamente se forma lo que le llamamos catión oxonio. Es decir, que la carga positiva está pasando del mercurio al oxígeno. ¿Y cómo se recupera este oxonio que es inestable? Le va a ceder al solvente el protón que le sobra y de esa forma queda el alcohol y el agua protonada. Pero este alcohol tiene colgando todavía un grupo mercurio. Si ustedes saben,
lo tóxico que es el mercurio, es como que este tipo de compuesto no nos serviría para nada si yo no logro removerle este grupo acetato de mercurio. Entonces voy a tener que hacer una reacción siguiente para eliminar ese mercurio, y esa es una reacción que se llama demercuriación, ¿sí? La eliminación del mercurio es demercuriación. Y voy a usar un reactivo que parece muy raro porque es un compuesto, una sal de boro, se llama borohidruro de sodio, que es el reactivo que me va a permitir reducir esta sal de mercurio a mercurio metálico. Entonces, al final de esta reacción, yo lo que voy a ver es que caen gotitas plateadas en el fondo del recipiente donde ocurre la reacción, que es el mercurio, ¿sí? El mercurio estado de oxidación cero, porque es el mercurio metálico. Entonces, si esta reacción anda bien, el producto que se obtiene es el alcohol con una regioquímica Markovnikov, porque el agua entró en el carbono menos sustituido, el mercurio se fue y fue reemplazado exactamente en esa posición por el hidrógeno, gracias a la acción del borohidruro, y va a quedar el mercurio metálico que se puede separar por decantación, por ejemplo. Entonces, el resultado de esta reacción es una adición de agua Markovnikov con una estereoquímica de la adición de tipo anti. El hidrógeno y el grupo hidroxilo quedan de lados contrarios, ¿sí? Este hidrógeno es el que proporciona el borohidruro en reemplazo del mercurio. Y se va a mantener esta posición que tenía el mercurio con la estereoquímica anti. Entonces, cuando yo hago una oximercuriación, que es esta reacción que vimos recién, lo primero que se va a obtener es el derivado de mercurio, entonces tengo que hacer la demercuriación. Entonces, la secuencia oximercuriación seguida de demercuriación me permite a partir de un alqueno obtener un alcohol. Y el alcohol va a estar siempre en el carbono más sustituido del alqueno. Si en lugar de hacer la reacción en agua, yo hubiese hecho en un alcohol, el producto, en lugar de tener un grupo hidroxilo, va a tener un grupo metoxilo, ¿sí? Que sería el que viene del metanol, del alcohol que le da origen, ¿sí? Entonces el producto ahora tiene un metoxilo que viene del solvente. Si este hubiese sido etanol, acá sería etoxilo, ¿sí? Este grupo viene del solvente alcohólico que usamos. Y acá el producto ya no se llama alcohol, se llama éter, ¿sí? Porque el oxígeno está unido a dos carbonos. Bueno, ahora pasamos, entonces, en resumen vimos hidratación directa, hidratación indirecta con el ácido sulfúrico, y la tercera forma que vimos era la alcoximercuriación con demercuriación. Ahora vamos a ver la cuarta forma de hidratar un alqueno. Es una reacción todavía más rara, no es una adición electrofílica, sino que es una adición que tiene un mecanismo un poco diferente. Se llama adición de borano. Ustedes deben haber visto borano como un compuesto donde el átomo de boro está unido a 3 hidrógenos. Eso hace que el boro permanezca con el octeto incompleto. Entonces el boro está como inestable acá porque solamente tiene 6 electrones compartidos. Entonces no completa su estabilización con el octeto. Entonces el borano normalmente se lo encuentra como diborano, formando un dímero. Y el diborano es famoso en la química inorgánica
por ser un ejemplo de un compuesto donde hay un enlace químico compartido por 3 átomos, un par de electrones compartido por 3 átomos. Para nosotros de la química orgánica lo tenemos como un reactivo muy versátil, muy útil, donde lo podemos usar como diborano, como alquilborano, acá tenemos, o como un complejo en el solvente que es tetrahidrofurano, por eso tiene esas siglas. Lo que a nosotros nos interesa del borano es que como es un átomo menos electronegativo que el carbono, el dipolo en el enlace carbono-boro apunta hacia el carbono. Si ustedes tienen presente que tenemos siempre enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno, siempre el dipolo está apuntando, por ejemplo, flúor, siempre el dipolo apunta hacia el heteroátomo. Y nosotros tenemos que el carbono es la zona con mayor densidad positiva. Siempre en todos estos compuestos que hemos tenido enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno, el que está pobre en electrones siempre es el carbono. Acá es la primera vez que vemos que al enlazarse con un heteroátomo, el carbono se lleva la densidad negativa. Entonces ese es un caso raro, porque el boro, incluso con el hidrógeno, tiene un dipolo que va hacia el hidrógeno. Es menos electronegativo incluso que el hidrógeno mismo. Y el borano, que nosotros lo podemos comprar como alquilborano, lo que nos importa es que tenga al menos un enlace boro-hidrógeno, porque ese enlace es el que va a dar la reacción química que nosotros necesitamos para la hidratación de alquenos. Entonces, como no nos importa si es el diborano o si es un alquilborano, lo vamos a escribir de esta forma para ponerlo muy general, con 2 grupos alquilo y un hidrógeno enlazado. El alquilborano se va a acercar al alqueno y va a ofrecer este enlace boro-hidrógeno para enfrentarlo formando como un cuadrado con el alqueno, con la característica de que el boro siempre va a quedar enfrentado al carbono menos sustituido y el hidrógeno al carbono más sustituido. Se van a aproximar y van a formar un estado de transición donde el estado de transición, si ustedes se acuerdan del máximo de diagrama energético, perdón que no me acuerdo si tengo el diagrama energético acá, es el máximo de la curva. Entonces, si yo veo el diagrama energético en este punto, que es la cima de la montaña, yo lo que estaría viendo es este momento donde se están moviendo los electrones. Es como una foto que yo voy a sacar de que se va formando un enlace, se va rompiendo otro, se va formando un enlace y se va rompiendo el enlace pi. Este intercambio de posiciones de los electrones es lo que va a ocurrir en el máximo del diagrama energético. Es como que si yo pudiera sacar esa foto, yo vería ese cuadrado y vería que los electrones se están cambiando de lugar, ¿sí? Entonces, con la característica de que siempre el boro, por ser el átomo más electropositivo acá, va a quedar frente al carbono menos sustituido. Y se va a dar esta imagen, no es un intermediario, es apenas un paso por esta foto, ¿sí? Es el estado de transición o complejo activado, donde se ve que esta situación es la de máxima energía en el diagrama. Cuando terminan de consolidarse los enlaces químicos, en lugar de quedar el doble enlace, queda la unión del carbono con el hidrógeno, que era del borano,
el otro carbono menos sustituido con el boro, y no queda la unión inicial del borano y del enlace pi. Es como que se movieron los pares de electrones para dar lugar a un nuevo alquil-borano, que es el producto intermedio. Les repito, este caso anterior no es un intermediario, es el complejo activado, es como el estado de transición. No es una especie que se pueda separar, aislar u observar por demasiado tiempo. Es apenas la foto por la que pasa la reacción para llegar a este que sí es un producto intermedio. El alquil-borano que se formó se puede aislar, purificar, pero en sí no es muy útil. Lo que se suele hacer inmediatamente es procesarlo con peróxido de hidrógeno en medio alcalino, agua oxigenada en medio alcalino, y esta condición va a remover el borano, lo va a reemplazar por el grupo hidroxilo, en la posición en la que está. Entonces, a partir de un alqueno, yo estoy obteniendo un alcohol con una secuencia de reacción que incluye la reacción con un borano y luego el reemplazo del grupo borano por el grupo hidroxilo usando peróxido de hidrógeno en medio alcalino. ¿Cómo quedó la posición del OH? Como el grupo hidroxilo queda justo donde estaba el borano y el borano se quedó del lado del carbono menos sustituido, acá me queda como si fuese una hidratación anti-Markovnikov, porque el grupo hidroxilo, en lugar de quedar en el más sustituido, como vimos los tres casos anteriores, está quedando en el menos sustituido. Entonces esta sería una hidratación anti-Markovnikov. Pero no es que vaya en contra de Markovnikov, sino que el mecanismo es distinto y el efecto final es como una hidratación anti-Markovnikov. Y la estereoquímica también es muy importante, porque como el propio mecanismo lo indica, porque no tiene otra alternativa, el boro y el hidrógeno entran los dos de la misma cara. Siempre van a ir de la misma cara. ¿Por qué? Y porque así lo define el mecanismo. Es como que siempre van a tener que entrar juntos de la misma cara. Porque es una reacción concertada. Mientras se están moviendo los electrones, se van reorganizando y se van formando los nuevos enlaces. Entonces, ¿cómo sería la reacción con borano para este alqueno? El boro queda en el menos sustituido y el hidrógeno en el más sustituido. Y un detalle importante es que estoy viendo que si el hidrógeno está por debajo, el boro también está por debajo, porque eso es estereoquímica sin, ¿sí? Entran de la misma cara. Como les acabo de mencionar, cuando entran de la misma cara, no queda otra alternativa que sea estereoquímica sin. Y en la posición en la que está el borano, se va a reemplazar por el grupo hidroxilo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si yo parto del mismo alqueno y hago una hidratación directa o una indirecta o una oximercuriación, el producto es de adición de agua Markovnikov, el grupo hidroxilo en el carbono más sustituido. Mientras que si hago una hidroboración, es el único caso donde el grupo hidroxilo va a ir al menos sustituido. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen de lo que tenemos hasta acá, hemos visto que para la adición de cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno, la regioquímica es Markovnikov y la estereoquímica da una mezcla, una racemización.
para la adición con efecto peróxido